De siempre, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal receta nuestra señal? Buenos días, ¿sí me escuchan ahí? Sí, perfectamente, doctor, es un gusto enorme. Alberto Quintana los saluda, estoy junto a Henry Avelino. Y tal vez, antes de meternos de plano para tratar el tema por el cual lo habíamos invitado, ¿no? Porque hablábamos hace un momento, cuando arrancábamos nuestra emisión, de estas cifras que deben de llevarnos a la reflexión, el reto que tiene el gobierno, que tiene más que el gobierno hasta el Estado, ¿no? De poder aplicar alrededor de 6 millones de vacunas en lo que resta de este 2021. Ya estamos hablando en estos momentos de 36 días, básicamente 36 días para concluir el año, ¿no? Debe de aplicar 6 millones de vacunas anti-COVID. Hay provincias, sobre todo las orientales, Sucumbíos, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza, donde se registra pues una baja cobertura, o su población por estas creencias ancestrales pues no han accedido, no han querido vacunarse. Eso es un verdadero obstáculo, ¿no?, para lograr la llamada inmunidad colectiva. Y lo propio, provincias como la población de Esmeraldas, de Cañar, de Los Ríos y también en Santa Elena, registran bajas tasas de vacunación. Como médico, doctor, ¿cuál es la reflexión, el llamado que le podemos hacer a los ecuatorianos, ¿no? Porque vemos este fenómeno. Por un lado, en la provincia orientales sabemos, ¿no?, que ellos son dados a dejarse conducir por esta utilización de las medicinas naturales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno se habla de los casos en Los Ríos, en Santa Elena, en Cañar o en Esmeralda, uno se pregunta por qué razón, ¿no? La gente de alguna manera no quiere acceder, no quiere vacunarse, y esto al resto del país le genera un problema, ¿no? Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, buenos días nuevamente. Bueno, en realidad es una problemática no solo de Ecuador, diría yo, sino a nivel mundial. Esta falta de apego a las alternativas de prevención que nos ofrece la ciencia siempre ha sido un inconveniente en el contexto de creencias, quizá, al hecho de que o no existe el virus, o las vacunas me hacen daño, o somos producto de experimentación, las vacunas no han sido probadas, etcétera. Siempre influyen en cualquier proceso o campaña de vacunación. En los últimos días ha habido un incremento sostenido de los pacientes que sufren de COVID-19 producto de la infección por SARS-CoV-2, y eso sí ha sido una llamada de atención a toda la comunidad en general, comunidad científica, la comunidad en general. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en otros países? Y se lo está aplicando. En Alemania, por ejemplo, hemos visto un repunte de casos y de muertes, que la Organización Mundial de la Salud estima que llegarán a las 3.000 muertes, ojo, en un solo mes. Acumularán aproximadamente unas 70.000 muertes por SARS-CoV-2 en Europa, y esto es impresionante, esto nos debería llamar la atención. Es por eso que la política pública, yo creo que sí se debería enfocarse en la capacitación, en la reflexión, en dar a conocer los beneficios, mucho más de lo que se ha hecho, de una vacunación constante, una vacunación en la que todos se vean involucrados. A mí me gustó muchísimo la campaña que hicieron el fin de semana pasado acerca de la vacunación en distintos puntos que se habilitaron. Visité algunos centros de vacunación, familias enteras, eso me agradó muchísimo, pero creo que falta por parte del gobierno, del Estado, una comunicación mucho más directa para romper estos paradigmas, ¿no?, de lo que les había comentado. Sí. Esta resistencia de las personas a no vacunarse por creencias de diversos tipos, ¿no?, religiosa, que el componente natural les va a beneficiar mejor que las vacunas. Es multifactorial, se podría decir. Sí, religioso, filosófico, en fin, son varias cuestiones, ¿no? Pero cierto, ¿no? Debería trabajarse más, tal vez, ¿no?, en este momento darle un giro a la campaña y trabajar, ¿sabe qué? Parece mentira, ¿no? Pero en territorio, el dirigente comunitario, el dirigente sectorial tiene mucha influencia, mucha llegada, hay comunas, y estoy hablando, ¿no?, de las 3 regiones de nuestro país acá en el área continental, pues del Ecuador, ¿no?,
cada quien con su característica. En la costa hay una forma, en la sierra lo propio a través de las diversas comunidades, ¿no? Y en el oriente también. Pero debería de trabajarse, yo creo, más bien es en eso, ¿no? Porque el dirigente sectorial que tiene llegada es el que puede abrir las puertas, como diríamos, ¿no? Para que la gente con confianza pueda ir accediendo a la vacuna. Pero bueno, vamos a hacerle la sugerencia a la ministra de Salud Pública, tal como se lo hemos venido haciendo pues a todos los representantes del Estado. Ayer hablábamos con la ministra de Educación, en cambio con los temas eminentemente que tienen que ver con su portafolio, con su Secretaría de Estado, y que engloba también la altísima responsabilidad de llevar adelante este proceso de retorno a las clases presenciales de los chicos, pues en un marco de confianza y de todas las seguridades. 6:42. Metámonos de lleno entonces, doctor Jorge Reyes. ¿Cuál es la amenaza principal? Acá, sobre todo en la costa, estamos abocados a pasar lo que denominamos nosotros el cambio de estación, ¿no? Y eso va conllevando algunos procesos gripales. Incluso hay muchos ciudadanos que dicen, ¿qué mismo es lo que tengo, esta gripe? Y comienzan hasta a asustarse por temas COVID. ¿Cuáles son las principales amenazas por estos tiempos? Definitivamente el aspecto de patógenos que me pueden causar virus, bacterias u hongos que me pueden producir una infección es muy amplio. Definitivamente en estos últimos meses, el estudio que hemos realizado, por ejemplo, en infecciones respiratorias en niños, por estudios moleculares que hemos realizado utilizando amplias plataformas de última generación, nos han demostrado algo claro. El 90% de los niños que tienen infecciones respiratorias o que acuden a un hospital a causa de infecciones respiratorias se debe principalmente a virus. De este 90%, solo un 2 o un 3% son a causa de, son relacionados o están relacionados a SARS-CoV-2. El resto, hay un espectro muy amplio de virus, técnicamente podemos decir, rinovirus, influenza, etcétera, que tienen su ciclo de enfermedad. A los 3 o los 4 días empieza a disminuir la sintomatología, solo con el uso de antipiréticos, analgésicos, etcétera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todas las infecciones, la mayor parte de infecciones, o 9 de cada 10 pacientes que sufren de infecciones respiratorias, están relacionadas a virus, y no necesariamente se puede decir que sea COVID-19, sino otros virus. Pero viene una amenaza más grande, se podría decir, dentro de este contexto. Es lo que llamamos el mal uso o el sobreuso de los antibióticos en este tipo, antimicrobianos, específicamente antibacterianos, es decir, que no tienen ningún efecto en estos virus. Es este sobreuso de estos antibacterianos en este tipo de infecciones. Y esto es una amenaza más grande, ojo, que cada año afecta, está matando aproximadamente a 30,000 personas al año a causa de las bacterias multiresistentes, producto de este mal uso de los antibióticos. Es decir, que una amenaza, si bien es cierto, SARS-CoV-2, las enfermedades virales, tenemos una amenaza muchísimo más grande a causa del sobreuso o el mal uso de los antibióticos en estas infecciones, y que está seleccionando bacterias multiresistentes que me está causando un gran daño a nivel hospitalario y causando una elevada mortalidad. Entonces, el mensaje que se le puede dar a la población en este contexto es el siguiente: si tiene una infección respiratoria o una infección gastrointestinal, lo ideal es acudir a un médico, pero ojo que los antibióticos no van a solucionar todo. Recuerden que el 90% de las infecciones causadas por virus se autorregulan o se autolimitan a 3 o 4 días de una enfermedad sintomática. Como principal causa tenemos en estos días, en estos meses, vendrán las infecciones respiratorias, vendrán con el invierno las infecciones gastrointestinales, las enfermedades tropicales como el dengue, como la malaria, que está presente, e incluso la leptospirosis. Correcto. Y todo tiene relación, absolutamente todo. Ya, ahora, entonces es gravísimo el error de la población o de cualquier ecuatoriano de agarrar. Primero, a veces ya creemos que porque para determinada enfermedad o patología nos recetaron tal elemento, ya mañana creemos que también alguna enfermedad que nos afecta en ese instante la podemos contrarrestar con el mismo medicamento,
O lo otro, no, incluso ir, por ejemplo, a cualquier farmacia, botica, droguería, ir y pedirle al dependiente, oiga, es que me duele lo de aquí, y termina esa persona, a veces con conocimiento o no, ¿no? Científico, comienza recetando. Es gravísimo aquello, ¿no? Definitivamente, hay que tomar en cuenta algo. La dosis prescrita por el médico en cuanto al tiempo, es decir, la duración del tratamiento, háblese de 3, de 4 días, la cantidad de antibiótico que se debe administrar, es decir, tantos miligramos y en tantas dosis al día, tiene una razón de ser. Para que el antibiótico o el medicamento tenga un efecto deseado, se debe cumplir estos 3 criterios: el tiempo en el cual toma, la dosis a la cual se prescribe y la frecuencia. Si no hacemos caso de esto, el medicamento alcanza dosis subóptima, es decir, si bien al inicio puede tener un efecto deseado, estoy mejor a los 2 o al primer día o a los 2 días, me siento mejor, ya no necesito, no obstante, los patógenos persisten en nuestro organismo. Y el hecho de que no completemos la terapéutica significa que este patógeno adquiera mayor resistencia a este medicamento, que si sufre una segunda infección, ya este medicamento no podríamos utilizarlo. Y esto permite la selección de bacterias multiresistentes, como se lo conoce en medicina. Ahora, una práctica común es la siguiente, y que se ha visto muchísimo en los pacientes. Por ejemplo, tienen una gran mejoría al primero y al segundo día. Perfecto, suspenden el tratamiento y guardan la medicación. Cuando un familiar cercano tiene sintomatología similar, ojo, que no hablo de la misma enfermedad, quizá tiene sintomatología similar, automáticamente uno recuerda y dice, estas pastillas me hicieron bien, y le da al familiar, en este caso, de la misma forma, tomando pocos días con dosis subóptimas. ¿Qué conduce todo a eso? A un mal uso de los medicamentos, a un mal uso de los antimicrobianos o antibacterianos en este caso, y por lo tanto un efecto adverso de esto es la selección, como les había comentado, de patógenos multiresistentes, y que el paciente quede colonizado o sea portador de estas bacterias que le pueden llevar a una infección severa y en este caso a una hospitalización. Pero lo contrario, cada organismo es distinto también. Si yo le doy la misma dosis a otro paciente que quizá tenga una función renal alterada, le puedo llevar a una intoxicación. Claro, esa es una máxima, ¿no? En medicina, cada organismo es un organismo, ¿no? O sea, eso es algo siempre que hay que tener en consideración. Incluso, Henry Avelino, para este tema, ¿no? Los médicos, los expertos, antes de hacer una prescripción, antes de recetar, justamente incluso se basan en exámenes, porque esa es la otra, ¿no? Los exámenes lo que permiten tener al profesional, al galeno, al científico, o sea, una idea clara de cómo poder contrarrestar esa enfermedad. Estamos conversando con el doctor Jorge Reyes, y Henry Avelino le tiene otras inquietudes, doctor. Doctor, ¿cómo está? Un buen día. Ahora se está hablando ya de la tercera dosis de refuerzo para la población. Ya los mayores de 65 años se la están aplicando esta semana. ¿Será que ya nosotros, de lo que usted conoce también, vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro tal vez a ponernos una dosis de estas cada año? ¿Será ya la vacunación parte de nuestras vidas? ¿O qué conoce usted al respecto? Buen día. Por el tema COVID. Por el tema COVID. Buen día, Henry, buen día. Bueno, siempre hay que revisar un poco la historia de lo que ha sucedido en las pandemias para un poco aproximarnos y extrapolar, si bien es cierto, no 100%, pero hay que recordar lo que sucedió en las pandemias anteriores, en el siglo pasado. Si bien es cierto, no tenemos la misma tecnología, ojo, pero quizás tenemos el mismo comportamiento humano, y porque se ha venido de años y años. En las pandemias previas, en años anteriores, han durado entre 7 hasta 20 años de pandemia. Ahora tenemos la ventaja de la vacunación, un patógeno distinto, pero es el mismo escenario, el mismo comportamiento humano, que es lo que varios expertos han comentado. Tenemos varias rutas en este caso. ¿Ya? La primera es una vacunación anual por el nivel de anticuerpos que pueden alcanzar algunas vacunas. Puede ser esta la mejor opción y la que se está optando con estas dosis booster, que son un recuerdo al sistema inmunológico. Esta es la primera opción que se tiene, el refuerzo de la memoria inmunológica, que sea cada año.
La otra salida, la otra solución, que es mucho más difícil, es cambiar el componente o el comportamiento humano en un distanciamiento social. Y esto para disminuir el tiempo de duración de la pandemia. Se estima, recién estábamos revisando un poco de literatura, realizando proyecciones, que es muy interesante, que al ritmo que vamos, tomando en cuenta factores de vacunación, comportamiento humano, las olas que se están produciendo, el número de casos que han aumentado, se estima que la pandemia podría durar entre 4 y 5 años a este nivel que vamos. Ojo, pero eso no quiere decir que a los 5 años tengamos casos cero, o sea, 0 casos. Definitivamente, los casos vendrán a ser unos 10 a 20 por semana. En terapia intensiva siempre tendremos una sala COVID, y eso es lo que se preparan aquí los hospitales, siempre tener pacientes con infecciones respiratorias relacionadas a COVID-19. Es decir, la pandemia o el virus de SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Si bien es cierto, a partir de 4 o 5 años no tendrá la misma intensidad, la misma fuerza, pero será un virus que circula, no necesariamente relacionado, y lo que más nos preocupa, relacionado con las estaciones, que sea invierno o verano, sino será un virus constante, porque no existe esta relación. Pero también dependerá muchísimo del comportamiento social que el ser humano tenga y el desarrollo de vacunas. En marcha se encuentran alrededor de 58 proyectos de desarrollo de vacunas, cada una con distinto perfil de respuesta, y eso es lo que apuntan, y por eso se estima de unos 5 a 6 años más de esta constante de pandemia. Ya, su opinión también respecto al retorno a clases, ¿era el momento o había que esperar un poquito más? Porque hay muchos factores, ¿no? Obviamente, los chicos que están encerrados, que ya es urgente también por salud mental, que socialicen y ver que de alguna forma Ecuador vive un repunte ligero, pero tiene esa tendencia del alza a los casos de COVID. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, definitivamente, yo tengo muchísima crítica a las falsas señales de seguridad que emiten ciertos actores, ¿no? Es decir, que tienen mucha influencia en el público, y lo que hacen es decir, miren, mi niño regresó a clases y está bien, y postean cómo regresan. Hay que recordar que no todas las escuelas, no todos los maestros están al mismo nivel de prevención. Ojo, no tienen la misma infraestructura. No en todas las escuelas yo puedo encontrar a la entrada un lavabo, un dispensador de alcohol, etcétera. En otras escuelas no tengo ni jabón. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta todos estos factores. Desde mi punto de vista, creo que el ingreso a clases se lo está haciendo de manera precipitada y muy arriesgada. Si bien es cierto, están pausados por etapas, pero yo creo que con este repunte vamos a tener más casos en niños de los que no se ha visto en toda la pandemia. Y esto es extremadamente complejo. Las consecuencias en niños hemos observado en los hospitales, las miocarditis o las encefalitis a causa de SARS-CoV-2. Es decir, desde mi punto de vista, creo que existe una falta de comunicación, una falta de idea de seguridad, de que todas las escuelas son las mismas, primero, por algunos influencers, algunos comunicadores, que no tiene sentido esto. Segundo, el Estado, si bien es cierto, debe garantizar que todos accedan a la educación, no todos estamos a un mismo nivel, y creo que el retorno debe ser mucho más dilatado, con mayor seguridad, que todas las escuelas tengan, y todos los maestros y todos los niños tengan conciencia de que es un distanciamiento social. Porque si bien es cierto, en las clases tienen un distanciamiento de 1 metro, 2 metros, cumplen, pero en el recreo vemos que comparten cosas, que existe intercambio. Y esto no es solo en las escuelas, también en las universidades. Entonces, yo, desde mi punto de vista, creo que debería ser mucho más dilatada, viendo el comportamiento del virus, viendo este comportamiento, y reforzar mucho más quizá las tareas que no lo hemos hecho en 2 años, quizá las tareas dirigidas, etcétera. Claro, viene por otro lado el contexto psicológico de los niños, el abandono, la deserción, el trabajo en los niños, que esto, bueno, es un trabajo de Estado que debería contrarrestarlo mediante políticas. Es fácil decirlo desde mi lado, pero quizá esa sea la mejor opción. 6:56 de la mañana. Perfecto, gracias, doctor. Agradecerle por estos minutos, por la orientación en estos temas que son de tanto interés, ¿no?, para nuestra comunidad, para todos los ecuatorianos. El doctor Jorge Reyes, médico especialista en patología, PhD en microbiología. Un fuerte abrazo desde Guayaquil. Excelente jornada de jueves para usted. Muchas gracias, ¿no? De la misma forma, gracias por la apertura.